debemos estar seguros de que el mundo evoluciona y se transforma. Me siento contento por la transformación de ese enclave. Aconibe se fundó en el año 1880 por un hombre heroico llamado Ekomoke de la tribu Bu. Es el cuarto distrito de la provincia de Ouellentas y limita al norte con el distrito de Mongomo y Eñizo, al este con el distrito de Zor, al sur con Akurenam y al oeste con Evinayon. Aconibe tiene una población de más de 20.000 habitantes, los cuales son eminentes agricultores que producen café, cacao, ñames, cañas de azúcar, yuca y se dedican a la caza. En sus casas se come lo que cultivan en sus campos y lo que cazan en sus bosques. En las familias de Aconibe, como en todas las de Guinea Ecuatorial, se habla el idioma Fang como lengua materna. La lengua de sus ancestros aún pervive, a pesar de lo que los colonizadores españoles prohibieron a los alumnos expresar en sus lenguas tradicionales, nombrando a cierta gente que lo controlaban. En esta situación, en las familias de este distrito se habla la lengua materna, utilizando el idioma oficial en los lugares públicos y con los extraños. El fundador de Mongomo, Mbandong, uno de sus nietos era Mbasima, que trasladó con unos 30 hermanos para ocupar el territorio de actual Aconibe. Los que conocen Aconibe tiene un río que se recibe el nombre de Nkam. El fundador Mbasima dijo a los colonos, a los blancos, acompañados fundamentalmente en aquellos momentos por soldados y guardias cameruneses que apoyaban esta situación, cuando llegaron, pues le dijo: ustedes van a quedar allá, fuera al otro lado de Nkam. Por eso Nkam significa, viene del verbo akam, que significa proteger, evitar la mezcla de la influencia colonial con los aconibanos de entonces. En realidad, Aconibe, que aquellos momentos pertenecía al distrito de Aconibe, al distrito de Zor, era uno de los pueblos más importantes, uno de los enclaves poblacionales más importantes en aquellos momentos, porque contaba con algunos servicios esenciales que había heredado de la colonia. Vamos a citar algunos. El lugar donde había un pequeño campamento dirigidos por un instructor Ndomenden, y lo demás era el sitio donde había una escuela oficial. En 1957 se había fundado una misión, la misión de San Pío, en el interior. Era el centro comercial, porque cada 24 de cada mes se celebraba casi a nivel continental un gran mercado donde se vendía tanto café, yuca seca, aceite de palmiste, carne, etcétera, etcétera. Aconibe recibió una importancia como capital de la comarca, porque había Zor por un lado y Aconibe por otro lado. El poco desarrollo que pudo traer Macías no llegó nunca aquí. Sin embargo, venían soldados, la milicia venía de Zor para retener a todos los políticos y a todas las chicas, a todos los chicos del distrito, o sea, de la comarca de Aconibe, lo que originó la fuga de la mayoría parte de ellos hacia la República de Gabón. Es cuando dije, aquí hay que hacer algo, porque el lugar tan alejado, un enclave que prácticamente no le interesaba a nadie, se veía prácticamente personas sin una buena cultura, solo había cultura ancestral. Es cuando decidimos la primera decisión de que crear. No fue Consejo de Poblado, porque cuando llegué ahí todavía no se hablaba de Consejo de Poblado, era un poblado. Es cuando pensé de que aquí
convendría que se formara un distrito, como no ha pasado a ser el Consejo de Poblado. Era un poblado y después se convirtió en distrito. Pero fue tan difícil de que cómo íbamos a transformar el lugar. ¿Y qué ocurrió? Después del 3 de agosto, Obiang tenía que reestructurar la gobernabilidad del territorio nacional. Entre una de las cosas que había pensado era la creación de nuevos distritos. El distrito de Zorjomo y el distrito de Aconibe. Ni siquiera era Consejo de Poblado, porque no era Consejo de Poblado en aquellos momentos, de un simple pueblo a cabecera de distrito. Estos son los pasos que tuvimos desde que, y eso viene a reforzar cuando, siendo un pueblo, el presidente Obiang, futurista, visionario, elige a este pequeño enclave poblacional como el lugar donde se iba a redactar la Carta Constitucional, la Carta Magna de Aconibe, cosa que nosotros todos los aconibanos nos sentimos muy orgullosos, porque así como en el mundo existe la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas, en Guinea Ecuatorial es la máxima carta que ha sufrido varios toques para amoldarlo a las necesidades políticas, geográficas e históricas del momento actual. Se puede concebir a Aconibe, se le puede dar como analogía a Obiangaba-Mbazoa. Aconibe es Obiangaba-Mbazoa de por sí, solo que podemos en principio deducirlo así. Realmente es el que ha engendrado, es el que ha ideado, es el que ha creado esa nueva jurisdicción. Hoy lo que compone la jurisdicción distrital de Aconibe estaba dividido en tres partes prácticamente. Una parte que pertenecía a Anzor, la otra parte pertenecía a Vinayong y la otra parte pertenecía a Curanam. Ahora bien, ya desde el momento que el jefe de Estado toma la iniciativa de ascender a nuevos enclaves a rango de distritos urbanos, y dentro de este mismo decreto de 82 está el distrito de Aconibe, está el distrito de Zorjomo, son los distritos que realmente el jefe de Estado, por un solo decreto, creó esos dos distritos. Fue una decisión que podemos decir en ese momento acertada, porque efectivamente Aconibe es uno de los lugares de que el jefe de Estado está súper orgulloso de haber creado ese enclave poblacional a rango de distrito. Y los pasos que ha dado el distrito no pueden ser otros que los mismos pasos que ha ideado el jefe de Estado. Porque Aconibe, al igual que los demás distritos, efectivamente, las instancias administrativas todas podemos decir que están en el distrito. En estos momentos Aconibe ha conocido un desarrollo infraestructural sin precedentes. Ahora mismo estamos hablando de Aconibe 3. Prácticamente bien saben muchos que cuando las primeras giras que efectuó el jefe de Estado, lo estamos viendo en el programa Memorias, las primeras giras que efectuó el jefe de Estado, la carretera estaba muy mal, no había asfalto, para salir de Bata a Aconibe eran 5, 6, 7 horas, pero ahora en una hora y media, 2 horas, uno sale de Bata y está en Aconibe. Esos son logros que ha conseguido el distrito de Aconibe. La misma instalación de la energía, la instalación de agua potable, la construcción de los edificios oficiales, la misma promoción de recursos humanos. La formación de recursos humanos, esto es muy importante. Aconibe efectivamente, como decimos, es uno de los distritos que el jefe de Estado tiene de manera singular, independientemente de que su propia esposa también es oriunda del lugar. Eso también tiene un plus ya a nivel familiar, el afecto que tiene la primera dama con el distrito, porque la propia gente, saben que el fundador de Aconibe es Mbasuma, que viene también de Mbandong, y todos los demás, efectivamente, que vienen de Dimbala, otros que vienen de Angong y otros que vienen de Semenam. Es decir, son gente que vienen de esta jurisdicción para instalarse en Aconibe. Por eso estos lazos familiares también siguen ahí. Ha habido también, a nivel de la formación de recursos humanos, bien sabemos que ha habido cierta gente que que el jefe de Estado ha confiado para
para llevar a cabo lo que es la gestión política a nivel del distrito, para fomentar lo que es el arraigo político del distrito. Bien conocemos a ciertas personalidades que han estado en el distrito de Aconibe, confiados por el propio jefe de Estado, independientemente de los recursos humanos, como he dicho, los jóvenes y otra gente que han sido formados gracias a este sistema, gracias a ese régimen de nuestro presidente. Está en la época del grupo de Antonio Fernando Mbengu, están los demás como Juan Mitza, está Jesús Ondomba, Juan Mitua y otros tantos más que ahora mismo existen y que efectivamente podemos nosotros presumir que Aconibe no se ha quedado atrás, ni en la promoción de recursos humanos, ni en la promoción de las personas, ni mucho menos en la promoción de la misma ciudad como capital de un distrito como los demás distritos que tenemos en la geografía nacional. Ahora mismo, tantas responsabilidades que han ostentado los oriundos de Aconibe. Podemos decir tantos ministerios, las carteras ministeriales que ostentó don Antonio, las carteras ministeriales que ha ostentado el actual vicepresidente de la Comisión de Seguimiento, don Diosdado Vicente, Jaime Landon, que ahora es miembro, que ha ostentado, sido ministro de Hacienda, ministro de Economía y todo lo demás, Martín Crisanto Sebemba y otros tantos más, senadores, diputados, altos funcionarios. Nosotros no podemos hacer nada más, otra cosa más que agradecerle infinitamente al jefe de Estado y tener esta convicción de que efectivamente gracias al presidente de la República, Guinea Ecuatorial es hoy en día un país de referencia, gracias al jefe de Estado y a Aconibe en particular. No podemos pedir más no podemos pedir, sino más bien todo lo contrario, estar agradecidos y cuidar lo que ya tenemos. La vida social implica la comunicación entre el sujeto y sus semejantes. Las normas, los códigos, minimizan los conflictos en la vida social, ya que siempre que los individuos están juntos pueden ocurrir algunos problemas y para regularizar esos problemas tenemos las normas y tenemos los códigos sociales. Y estos son los que nos hacen que exista la armonía en la sociedad. La relación con otros individuos juega un papel importante. Con estas establecemos los lazos de compañerismo, la amistad, que son unas características muy esenciales e importantes que marcan nuestras vidas. Un ejemplo claro de estas relaciones es Su Excelencia Obiang-Yema Bajor, por sus grandes dotes de compañerismo y de amistad que siempre hemos visto que le caracterizan. Aconibe no ha quedado detrás del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que ha implementado el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Este Plan Nacional es el que nos ha hecho conocer el desarrollo en este país a través del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su fundador, Su Excelencia Obiang-Yema Bajor. E incluso me atrevería a decir que Aconibe es uno de los distritos más beneficiados de este desarrollo que conoce el país en general y conoce el distrito de Aconibe. Y este desarrollo lo ha propiciado Su Excelencia Obiang-Yema Bajor. Eso está contemplado en la historia, porque las obras hablan por sí solas, porque estamos conociendo, puedo decir que grandes transformaciones que no esperábamos, porque haciendo un poco la comparación, lo que era Aconibe ayer, una aldea, y ahora distrito. Se dice que el nombre Aconibe viene de Aconumbe, jalón del árbol umbe, que utilizaron como señal de la puesta de la primera piedra de la construcción del pueblo hacia el año 1880. Algunos prefieren derivarlo de la lengua colonizadora, Aconibe, y otro en el lenguaje del país, Aconumbe, árbol abundante en la región. Parece que esta segunda opinión tiene mayor probabilidad de acierto, aunque esta etimología sigue siendo ampliamente discutida por las generaciones que pasan. Por lo tanto, es Aconumbe en vez de Aconibe. Para llegar a Aconibe se pasa por Evinayong o Yala, Akurenam o por Mongomo.
La zona es archiconocida gracias a sus principales fundadores, el espíritu de solidaridad emprendedor de impuestos por sus responsables. Desde Ayanes-Senvus, límite con Vinayong, pasando por Olumzondo de la tribu Obuk, frontera con Akurenam, Bisobinam, límite con Zoro, Meberiovong, límite con Añizok y Mongomo, respectivamente. Akonbe nace como distrito gracias al decreto presidencial número 2/1980 de fecha 3 de marzo por el presidente Obiang Bajwa con Zorzomo y Banei. Los estudios afirman que el primer hombre que habitó en la principal colina de esta ciudad se llamaba Mbasima de la tribu Buk, mucho antes de la era del hombre precolonial. Es por esta razón que entre las tribus que marcan las diferentes líneas geográficas del distrito de Akonbe, destacando Obuk, Oyak, Senvus, Ndong, Nkojen, Jim, Esakwa, Okas, Onvan, Obuk es el pilar principal, por lo tanto es Akonbe Obuk. Con la llegada de los blancos coloniales se estableció una nueva concentración de los pueblos vecinos, con la creación de un puesto militar al estilo de Mbirelen, perteneciente al distrito de Bebiyin, Alum y Azok del distrito de Mongom. Pero en 1966, Akonbe deja de ser un grupo de familia. Con el gran sentimiento favorable de los hijos natos de Akonbe, reciben a cualquier visitante con el sentimiento de alegría y satisfacción de hacer extender la dispersión de su bella ciudad y los secretos de su historia cada vez más elegidos dentro de la comparación con otros distritos. En sus encuentros de los actos solemnes, los autóctonos de Akonbe utilizan las danzas de la cultura bantú. Aunque modernamente se incluye un coro de animación para los eventos más destacados en el contexto nacional e internacional por el deseo y la voluntad de sus cantoautoras. El aconibano se caracteriza por ser solidario, es muy solidario, tiene un espíritu de responsabilidad, sobre todo un afán de superación. Y un pueblo exclusivamente agricultor. Que consiste en la agricultura, la pesca, la caza y también lo que es la ganadería. Esa es la actividad principal que llevan la población aconibana. Entonces, con los medios que llegan a cosechar de esa actividad, cuidan de sus familias y otra parte hacen con la venta de todo lo que se ganan por esas actividades, apoyan los estudios de sus hijos, hacen lo que pueden llevar a cabo, como es organizar sus hogares, construcción de sus viviendas. También muchos lo que llevan a cabo es a nivel de formalidad o formalizar sus casamientos, sus matrimonios a través de esos medios, porque es el ámbito que viven, no tienen otra actividad que le da medio de vida. Nuestros padres fueron los que habían sido formados antes en la misión de San José de Vinayong. La mayoría parte de nuestros padres se formaron ahí y trajeron como maestros de capilla, como maestros de las pequeñas escuelas, este afán de cultura. Nosotros somos un pueblo agricultor. Y después los productos agrícolas más fundamentales de subsistencia, como la yuca, banana, plátanos, al igual que otros tantos.
por lo que todo lo que ellos producían o lo llevaban al mercadillo, que en aquel entonces se llamaba Sichón, o lo llevaban también a Mongomo, a Ensor o a Ibinayón para la venta de subsistencia. Y nuestras cañas de azúcar, con ella fabricamos nuestro famoso malamba, que tiene una fama nacional, incluso ha merecido ser llamado whisky aconibán, nuestro malamba. Sellan su evolución social, su evolución cultural, su evolución política. Desde la visión de hospitalidad, la historia de nuestros antepasados nos revela que el que fundó el poblado de Aconibe, que se llamaba Mbasima o Manasimamba, era un mayor, un patriarca que tenía más de 20 mujeres. Entonces, esa actitud, esa hospitalidad fue extendida a lo largo de los poblados vecinos. Una identidad que hasta el día de hoy queda patente entre los aconibanos. El otro carácter importante es la solidaridad. Me contó en la historia el padre de Antonio Fernando Mbengu que todos los mayores del entorno se reunían de vez en cuando, mayores, para concertar ciertas situaciones. Y eso les ponía siempre en posición digamos, muy favorable para cualquier tema que trataban. Como recordarán, Aconibe en aquellos momentos pertenecía al distrito de Ensor y era el poblado, la zona de mayor influencia en ese distrito, en el aspecto cultural, en el aspecto de la productividad agrícola, en el aspecto de café, porque Aconibe es zona eminentemente de producción de café. Entonces, los mercadillos, la venta de café, la venta de productos se llevaba tanto a Ensor, a Mongomo, a Ibinayón. La agricultura de este distrito se basa en la plantación de cañas, ñames, frutopanes, cocoteros, papayas, atangas y la yuca. Este último, un recurso importantísimo para la economía de los hogares. Una de las actividades que realizan los habitantes de Aconibe es la caza, la cual constituye una fuente de entrada de alimentos en las familias, de donde el 70% de los habitantes tienen un alto dominio. La pesca, como quiera que sea, otra posibilidad de entrada de alimentos y la economía en las familias, es practicada por la minoría del pueblo. Al ser la actividad del bosque menos ejercida, los peces y la madera están siendo invadidas de una forma tremenda por otros habitantes procedentes de otros distritos. En el fenómeno de la deforestación tropical en Guinea Ecuatorial se fecha en los años en que las potencias europeas y asiáticas descubren aquí una aparente e inagotable extensa de materias primas que les sirvieron como solución de mejorar sus actividades industriales. Como quiera que el Tratado de los Territorios Conquistados antes en Guinea fueron coloniales, y en los años 1989 el régimen administrativo político estuvo marcado por el gobierno de Obiang-Yaman Bazoa. Todos los desperfectos sociales y ecológicos tomaron sus primeras riendas normales. Pero cuando la tasa de la deforestación empieza a alcanzar valores alarmantes, es a partir de las décadas de los 1990, según datos de la FAO, UREF y INDEFOR. Durante el decenio de los 95 se perdieron algo más de 10.000 hectáreas de bosque tropical al año, y en el siguiente decenio alrededor de 20.000 hectáreas al año. Con estos datos en la mano, casi la mitad de los bosques del distrito de Aconibe fueron destruidos por la empresa Zimmer Internacional de la colonia asiática
porque cada día Aconbe perdía algo más de 3 hectáreas. En este distrito, la pérdida de la vegetación se debe a una lenta progresiva de cultivar la tierra en zonas secas, a una ganadería de media extensión, a la recolección de leña por parte de la población rural y a una sobreexplotación maderera de los bosques húmedos. Aunque la situación es más compleja, también pasa por una expansión de la agricultura itinerante comercial, a la que se suma la intensificación de la producción de las plantaciones de palmeras para la producción de aceite de palma. La construcción es sin duda de madera. Utilizan los habitantes de este distrito de formas tradicionales para la construcción de sus viviendas, pero la misma conoce su cambio y va teniendo modificaciones desde el 1979, cuando nuestro país comienza a tener las relaciones a nivel internacional y la población empieza a disfrutar así los resultados de sus esfuerzos, cambiando significativamente su forma de vivir con la implementación de unas obras semipermanentes. De los 20.000 habitantes que tiene Aconbe por herencia española, el 40% son católicos, un dato histórico que data desde 1932, cuando los padres Vicente Aguado y José María Soler llegaban a Aconbe el 18 de julio del 1928, siendo Aconbe entonces un puesto militar que funcionaba al mando del sargento Severino Esteban. Según ellos, en el campamento encontraron la consabida escuelita en la que un cabo nativo, al que llamaban Cos, daba las primeras lecciones de lengua española y también algunos rudimentos de la Iglesia Católica en frases del mismo padre. Pero antes de esta era, cuando los primeros colonizadores, en este caso Nloten y las hermanas Oblatas, llegaron en este distrito, dedicaban gran parte de su tiempo a instruir a los niños y adultos indígenas a aprender a leer y escribir. Lo hacían en una de las casas de la palabra del pueblo porque carecían de escuelas oficiales, desde los maestros ecuatoguineanos hasta lo más útil necesario para este trabajo. Y con estos datos en la mano, la educación era obligatoria tanto para los varones como para las niñas. La escuela era mixta y se daban clase en una jornada, y todas las salas estaban construidas con material rústico, pero ellos con este entusiasmo empezaron la obra de redención con aquella gente primitiva. Además de esto, seguía viendo en el distrito la valoración de los ritos tradicionales, sobresaliendo en este contexto el manganga. La Guardia Colonial, el gobierno de Bonifacio Nduedu, así como la triste memoria del primer presidente en este distrito, ha sido la nueva expresión de los autóctonos para olvidar del antiguo mundo después de ver desfilar su presidente. Pronunciaron un discurso según en sus palabras sintieron el orgullo de decir «Viva Aconbe» y gracias a Obiang Baja. A principios del año 1931, el sitio señalado para la edificación de la primera capilla por el padre Solanía fue en el cercano poblado de Vivas, dedicando a Nuestra Señora del Pilar, pero habiendo averiguado que se daba frecuentes casos de lepra en aquel lugar, se trasladó en la colina principal del distrito, quedando a discreta distancia el puesto militar, esto en los años 1932. No fue la más importante la edificación de esta iglesia. Lo más destacable consistió en que, desde 1957, Aconbe se convertía en una misión, la primera servidora de Guinea Ecuatorial por sacerdotes nativos, siendo en aquel entonces padre superior Salvador Ndung, que tenía por expedicionarios al padre Lucas Boquesa para la zona de Zor y al padre Clemente Mpenda para la de Acurenam, dejándose definitivamente estas tres frondosas ramas del árbol gigantesco de Vinayong. Esta historia cuenta que Aconbe era una misión estratégica, no precisamente por el número de los habitantes de su demarcación, que no pasaría mucho de los 843 hombres, 1.135 mujeres, 412 niños y 394 niñas que, en 1928, estaban bajo la vigilancia y protección del campamento, sino por encontrarse en el cruce de los caminos para Vinayong, Zor, Asok y Acurenam. En 1959 la misión recibió un positivo esfuerzo con el Colegio de las Hermanas Oblatas, que soñaban con educar a las niñas de la zona, hasta entonces difícilmente atendidas. En los 3 años y medio que duró este colegio, no habían podido pasar de 16 las niñas internas,
por falta de medios de locomoción y de fincas propias, lo que en el año 1963 cerraron el colegio definitivamente. Akonumbe quedaba bajo la protección del padre Domingo, procedente de Mongomo, independizado de Akonumbe, iba a ser servido por el padre Francisco Bian, hasta 1970 en que fue confinado por Fernando Po, por el gobierno de Guinea Ecuatorial, quedando encargado de la zona el padre Isidro, hasta que la misión recibió un positivo esfuerzo por la llegada de los padres escolapios que soñaban en educar a los niños, no de esta zona sino de todos los distritos vecinos como Curenam, Evinayon, Mongomo respectivamente, con la construcción de 2 centros, uno de primaria y la otra de enseñanza secundaria, incluyendo un internado mixto. En el internado de los Escolapios, al frente del padre Juan, todos hemos vivido como hermanos, hemos recibido una educación que ha marcado nuestra vida. Desde entonces el padre Juan Pablo Sanz, párroco desde los años 1983, siempre ha puntualizado que comprende que su labor en este distrito había de ser trabajosa sin gloria humana, sino solo dar tiempo al tiempo que está en las manos de Dios. Para ello, esperar la hora de Dios es la postura espiritual de los misioneros de este distrito. El resto de la población es eminentemente evangélica. La historia del pueblo de Akonumbe es hallada por la aparición de las obras sociales que acomete el gobierno, incluyendo las carreteras, las cuales hacen transitar los vehículos que transportan productos que por su importancia hacen desarrollar el distrito y las largas caminatas se caen al olvido. Los oriundos de Akonibe tenían que recorrer una larguita distancia, más de 80 kilómetros, para llegar a la cabecera del distrito de Ensor. Por esta razón, tras el golpe de libertad del 3 de agosto de 1979, el gobierno del Consejo Militar Supremo promulgó el decreto número 3/1980 de fecha 3 de marzo, por el que se creaba, entre otros, el distrito de Akonibe. A partir de entonces, en Akonibe se inicia un proceso de desarrollo económico, político y social. Con esta realidad recordamos a nuestros antepasados, nuestros padres, que trabajaron, lucharon, hasta incluso murieron con el deseo de querer ver a Akonibe convertido en un distrito. Hoy es una realidad que nosotros estamos disfrutando y es un acontecimiento muy importante para nosotros. Ahora, el tema de la evolución de la infraestructura de Akonibe era impensable, prácticamente era impensable en los primeros años de su creación, decir a uno que Akonibe llegaría a lo que es hoy día, porque nosotros recibíamos manifestaciones cuando íbamos en los encuentros con la gente, no estaban tan de acuerdo cuando nosotros les decíamos que hay que guardar paciencia, que tener paciencia, que todo va a llegar, y con todo esto hoy Akonibe es lo que es. Y empezaría recordando que a nivel de las comunicaciones, Akonibe, no, a nivel de la comunicación por carretera, Akonibe no tenía facilidad de llegar en un extremo. Saliendo de Akonibe para Mongomo era casi horas y podía llegar a día, porque la carretera era intransitable. Salir de Akonibe para Evinayon a Mongomo, a Bata, era cuestión de días. Pero si miramos en el día de hoy, de Akonibe a Mongomo, es cuestión de minutos, 40 o 45 minutos. Salir de Akonibe para Bata es cuestión de 2 o 3 horas. Todo eso ha sido la evolución y el desarrollo que ha hecho nuestro gobierno con el distrito de Akonibe. Y también podemos destacar
que Aconibe y el distrito de Acurinam no había ninguna comunicación por carretera. Lo que había ahí era un sendero donde la gente pasaban. Para llegar a Acurinam se tenía que coger el coche para llegar a Vinayong a Acurinam y viceversa. Nosotros recordamos que en el año 1997-98, con el apoyo de una empresa forestal, el Shimmer Internacional, el señor que era jefe de explotación en aquel entonces era un señor que se daba mucho con las autoridades y la población, autoridad periférica y la población. Este señor es el que con las negociaciones nos apoyó a abrir esa carretera. Me acuerdo que se hizo la puesta de primera piedra y que el párroco, el reverendo Juan de Pablo, asistió y dio las bendiciones. Invitamos también a los mayores del pueblo, exclusivamente de la zona, que se tenía que hacer la carretera. Esa carretera del 97 se hizo en muy poco tiempo, no duró casi un año. Se terminó la carretera, que tiene una distancia de 52 kilómetros, y se abrió porque ahí estaban enclavados alrededor de unos 15 a 20 consejos de poblados. Entonces es cuando Aconibe viene a tener una vía de comunicación por carretera a través de esa obra que se hizo, apoyado por la empresa Shimmer. Y prácticamente le puedo decir que no costó nada. Ahora tenemos una comunicación por carretera con el distrito de Acurinam, que es una distancia de 52 kilómetros, como he dicho, y en unos 30 minutos se está en una parte, o en Acurinam o en Aconibe. Estas son a nivel de la evolución de lo que ha sido el desarrollo por vía de comunicación por carretera. Si miramos en el aspecto de las viviendas de urbanización, el gobierno empezó, después de la creación del distrito, prácticamente seguía manteniendo la estructura de un poblado. Me acuerdo que para empezar a diseñar lo que era el plan urbanístico a nivel de las calles, no fue fácil, porque el pueblo tenía sus casas, la población, la gente tenían ya sus casas en torno a las plantaciones de comida, porque en donde estaban las casas estaban sus fincas y todo esto, y para limpiarlo y dejar una imagen de que ahora hay que cambiar esto, muchos habían resistencia, pero se tuvo que sensibilizar al pueblo. Y se empezó a abrir las calles. De esas calles, pues, el gobierno empezó a asfaltar, tal como lo ha venido haciendo por fases. Se empezó por primera fase, segunda fase, hasta lo que es hoy la tercera fase, que vamos llamando Aconibe 1, Aconibe 2 y Aconibe 3. Estas son las evoluciones que ha venido teniendo el distrito. Me acuerdo también que a nivel de edificaciones, Aconibe prácticamente no había una vivienda digna de mención. Entre las pocas que habían, se escogió una que se reservó para la residencia del jefe de Estado cuando hacía las visitas en el distrito, que es la vivienda que está enfrente de lo que es la parroquia, al otro lado de la carretera. Entonces esta vivienda fue temporalmente, durante un buen tiempo, la residencia del jefe de Estado. Ya posteriormente es cuando vienen ya a hacer las realizaciones. Se empezó por la construcción del Palacio Presidencial, el centro sanitario, el hospital, que prácticamente no era nada, era un edificio hecho de material de bambú, que lo había hecho el reverendo padre Juan de Pablo. Entonces el gobierno, cuando viene a transformar el centro sanitario con lo que es hoy día, es un complejo, donde hay todos los servicios, hasta incluso están se encuentran también las viviendas para
que sirven para residencia de los médicos, los mismos sanitarios. También empezaron a incorporar otros servicios como es la empresa de energía, Segesa, que empezó con la instalación de luz en la única calle que hubo en aquel entonces, que era la calle principal, porque no había otra calle. Se instaló el alumbrado en la calle principal con las acometidas, las pocas viviendas que habían. Getesa también instaló su agencia de teléfono, y así sucesivamente todos los servicios iban teniendo sus sedes. Está la construcción de las carreteras que enlazan a Conibe con el distrito de Ensor, el distrito de Mongomo, el distrito de Acurenam y el distrito de Evinayong. Podemos citar la aducción de agua potable a la ciudad de Aconibe desde el río Ntoro, que está a unos 3 kilómetros de la ciudad de Aconibe. Está también igualmente las obras y construcciones que han hecho los propios hijos de Aconibe, porque merecen una mención, especialmente la construcción que ha llevado la primera dama, doña Constancia Mangue de Obiang, como hija predilecta de Aconibe. Y todo eso gracias, vuelvo a repetir, a la paz reinante en Aconibe, paz que propugna su excelencia Obiang Yiman Banzua. A partir de entonces, pues con esta solidaridad, con esta hospitalidad, ha permitido que Aconibe, con el golpe de libertad, no menciono lo del 11 años de triste memoria, porque no hubo alguna evolución, al contrario, se registró un retroceso absoluto, porque muchos de los mayores, así como jóvenes, que en aquellos momentos ya de la transición a la independencia, jóvenes estudiosos, trabajadores en todo sentido, pues mira, tuvieron que huirse a países vecinos y muchos desaparecieron físicamente así. Entonces, con el golpe de libertad, Aconibe vuelve a retomar el ritmo de evolución con el decreto de la presidencia del gobierno del Consejo Militar Supremo, que nuevamente amplía la jurisdicción del territorio de Guinea Ecuatorial en provincias, distritos y municipios. Aconibe se benefició de esta distinción como distrito. Como distrito porque ya tenía también una pequeña infraestructura de consejo de poblado, podemos decirlo así, porque Aconibe salió de poblado a consejo de poblado en el año 1966. En 1982 se redactó por primera vez después del gobierno de Macías la Constitución de la Ley de la República de Guinea Ecuatorial, cuya sede se instaló en este distrito y se denominó la Carta Magna de Aconibe por los expertos nacionales e internacionales. Fue un doble gesto histórico que vivió Aconibe en aquella fecha. He dicho doble euforia porque Aconibe acababa de salir de un momento de aislamiento total. Con el régimen de triste memoria, Aconibe quedó totalmente enclavado. Ya no pasaba ni vehículo, ya no transitaban la gente de un lugar al otro, porque el régimen de entonces lo consideró así. Con el 3 de agosto de 1979, entonces Aconibe se reabrió. Esta euforia perduró, volvió a quedarse mucho más alto con el decreto en el que el presidente de la República, entonces presidente del Consejo Militar Supremo, Obiang Yiman Banzua, decretó Aconibe distrito. Sin pasar ni 3 ni 4 años, eso fue en 80, en 82, también por decisión personal, constituye una comisión y lo destina a Aconibe con el fin de redactar la Carta Constitucional. Era un momento, como digo, de doble euforia.
a pesar de que no existía ninguna infraestructura que pudiera acoger a tantas personalidades. Pero la solidaridad de los propios aconibanos, la hospitalidad de los hijos de Aconibe permitió sellar con brochas de oro ese evento. Cada poblado, cada habitante, cada agricultor aportaba de sí lo que tenía para poder ofrecer a los huéspedes. La sala de la redacción de la Carta Constitucional era una casa de bambú, justo frente a la iglesia actual de Aconibe. Allí en donde se reunían, allí en donde hablaban, allí en donde preparaban los documentos, y me valía para enviar las noticias a través del secretario de esta comisión, Bato Obamusumengue. Facilitaba los datos para la redacción del documento y tenía que escribirlos, mandarlos sin máquina de escribir, a pulso, mandarlo con un transporte de una vez a la semana o 2 veces a la semana a Bata y poder difundirlos por los medios de comunicación. O sea, el evento de la redacción de la Carta Constitucional en Aconibe fue acogido con toda euforia y todavía perdura, porque en la conclusión de los trabajos el presidente de la República calificó a los aconibanos que son dignos hospitalarios, que son muy solidarios y agricultores, por lo que esa realidad fue nuevamente patentizada por el propio jefe de Estado. En el año 2000 se instaló los servicios de sistema de telecomunicaciones vía satélite con una alta cobertura. En el año 2003 se llevó a cabo las obras de la construcción del edificio de la Casa Consistorial de Aconumbe. En el 2004 se lleva a cabo el asfaltado de las carreteras de Aconumbe, así como la construcción del nuevo Instituto de la Enseñanza Media dedicado a la primera dama de la nación, doña Constancia Mangamonjo, como el Colegio Nacional Gabriel Becaboye y otros centros nacionales. En 2008 se completa el asfaltado de las carreteras que enlazan la ciudad de Aconumbe con las ciudades de Vinayong, Mongomo, Akurenam y Oyala. En el año 2010 se lleva a cabo la instalación del hidroeléctrico Jiblo, la instalación de agua potable y la sala de conferencias internacionales, el monumento de la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, así como el campamento militar con algo más de 5.000 viviendas equipadas por dentro. Con todo esto, el panorama que desde aquí se devora con los ojos es una bella edición de un solo ejemplar. Desde la colina principal al alcance del deseo, una extensión de tierra enmarcada entre 4 distritos, 2 dotados de una vegetación exultante rica en variedades, bajo los focos tropicales prodigiosamente cromáticos, causan una sensación de paz, de gozo inédito, y es una magistral lección de poesía ni antigua ni moderna, sino perenne como un vitorre triunfo de la naturaleza. Desde el 2015 este distrito dispone de un aspecto turístico espectacular. Su entorno natural salvaje sonríe a los turistas y cuyos árboles proyectan una sombra natural llena de oxígeno puro y una arena en las orillas de sus riachuelos donde el visitante podrá por sí solo hacer una terapia que pueda dejar mucho más en forma su cuerpo. Tropezar no es malo, acariñarse con la piedra sí. Yo creo que dentro de la historia oral de este distrito que es Aconibe, según cuentan nuestros padres y abuelos, se subraya a un 100% en la alta personalidad del presidente, su excelencia Teodoro Obiangema Mbazogo, como principal artífice de una huella dentro de la historia de este distrito que es Aconibe. Y todo esto se justifica tan solo contemplando el nivel de desarrollo social, cultural y económico que alcanza actualmente hoy en día. Se transmiten pensamientos y reflexiones muy profundas, llegando en lo más alto de los sueños de nuestros antepasados, que soñaban ver este pueblo en pie. Entonces, este legado está repleto con el espíritu de motivación personal de su principal fundador, Obiangema Mbazogo, que ha servido a este pueblo como fuente de inspiración con un desarrollo muy sostenible.
El ser humano debe superar los obstáculos más difíciles para saborear el lado más dulce del éxito. La capacidad de Obiangema Mbazogo despierta a este pueblo actualmente en el ánimo cuando nos sentíamos decaídos, aportándonos la valentía que necesitamos como cualquier ciudadano del mundo. Aconibe se ha convertido actualmente en el fruto de nuestros deseos sociales, gracias al presidente de la República, jefe de Estado y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su excelencia Teodoro Obiangema Mbazogo. Por lo que un buen líder no manda, sino enseña, apoya, trabaja, inspira y muestra el camino correcto para los suyos.